tercera generación de productores hortícolas, Olmo Verde es una de las principales plantineras de nuestro país. Desde el Cinturón Verde de La Plata, el gerente técnico de la empresa, Miguel Ángel Zúcaro, detalla a continuación cómo llevan adelante la producción de semillas, no solo de tomates y de pimientos, sino también de zapallitos, alcauciles y berenjenas. Además, en sus modernos invernáculos llevan adelante una producción de tomates altamente tecnológica, donde el sustrato no es suelo. Por experiencia e incorporación de tecnologías productivas, Olmo Verde, en el cordón productivo de La Plata, es líder en la producción de plantines frutihortícolas. Miguel Ángel Zúcaro relata algunas claves de esta empresa familiar que sigue innovando. En el vivero prioritariamente se hace producción de plantines, de hortalizas, en los cuales arrancamos desde una lechuga hasta una alcaucil, pasando por tomate, berenjena, pimiento, chaucha, o sea, en realidad es una amplia gama de cultivos hortícolas. Y después la misma empresa tiene producción en el campo, en los cuales está incursionando en un emprendimiento hidropónico para tratar de reemplazar el uso del suelo por este sistema nuevo de hidroponía, ¿no? Con respecto a la producción de plantines, uno trata de ir seleccionando año tras año con las mejores empresas del mercado, que son las que proveen la parte genética, o sea, de que de alguna manera también el productor es el que termina evaluando los materiales y te decide por qué tipo de híbrido se inclina, y en realidad nosotros tratamos de producir los plantines en tiempo y forma al pedido del productor. En el caso de invierno uno trata de calefaccionar, en el caso de verano estamos, como quien dice, tratando de bajar la temperatura, implementando sistemas de nebulización y otros sistemas para poder llegar al momento de la entrega de un plantín en óptimas condiciones, ¿no? O sea, tanto sea la parte aérea como radicular. Y en este contexto, ¿cómo surgió la idea de poder comenzar a producir tomates en un sistema que es similar a la hidroponía? El tema de hidroponía surgió de ver en otros países que era un sistema que se estaba por implementar en el corto plazo. Los primeros emprendimientos fueron difíciles porque realmente salir del suelo con un sistema donde el suelo actúa de buffer o de amortiguación de cualquier cambio que uno haga, tanto a nivel de fertilización o de otro tipo de técnicas. En realidad la hidroponía nos costó, te diría, un año en que el técnico, que es el que maneja la finca, que es el que hace la parte de riego, tuvo que hacer varios cambios sobre la marcha. Pero bueno, creo que después de haber pasado ya casi 2 años, nos damos cuenta que el sistema hidropónico a la larga tiene un montón de ventajas, desde el hecho de ser mucho menos contaminante para el medio ambiente. Tenemos la ventaja que ya la vio el productor con respecto a la precocidad. En realidad se nota la precocidad, se aumentan los rindes en forma bastante notoria y realmente uno puede manejar mejor la descarga de la planta. O sea, en el suelo a veces es muy difícil de manejar porque es algo biológico, o sea que generalmente depende de la temperatura del suelo y de los microorganismos. Entonces acá es como que se juega más a algo más fácil de manejar para el técnico, ¿no? O sea, la hidroponía es algo que uno puede estar más, lo que son correcciones más rápidas. En vez en el suelo las correcciones son mucho más lentas. Zúcaro explica algunas similitudes y diferencias del sistema que usan respecto de la hidroponía. En principio, ninguno de los dos usa a la tierra como sustrato. Primeramente está mal llamado, porque esto no es un cultivo hidropónico, porque en realidad el hidropónico se habla siempre de agua, ¿ok? De ahí surge también los cultivos a raíz flotante, que sería el sistema muy usado en lechuga. En realidad esto sería, si lo tendríamos que definir, es un cultivo en soporte inerte. O sea, es un soporte que en realidad no aporta nada, no viene con ningún nutriente, salvo el que pueda venir con la fibra, en este caso de coco, pero en realidad no tiene nada que le va a aportar al cultivo. Entonces se parte de un material inerte, o sea que no sería una hidroponía como un concepto de la hidroponía, ¿no? Cuando se decidió qué sustrato usar, realmente lo que siempre uno piensa, si ya todo el mundo usa fibra de coco, creo que era una cosa ir en contra de lo que hace el mundo. Se eligió por la fibra de coco por ese motivo, por la gran experiencia que había sobre este sustrato. Igualmente se hizo también sobre turba, lo cual no anduvo para nada mal. Pero bueno, el productor terminó inclinándose por este sistema porque le permite sacar más producción en altura y la distribución del riego es mucho más uniforme, ¿no?
en forma breve que en realidad este sustrato era el más utilizado a nivel mundial, donde se cuenta con más información técnica, entonces bueno, creo que valía la pena arrancar con algo que ya teníamos base sólida en cuanto a la parte técnica, ¿no? Miguel, ¿y qué ventajas tiene este sistema de producción de tomate frente al avance de plagas de suelo como los nemátodes? El tomate tiene plagas complicadas, como es el caso del nemátodo, que es te lo teníamos que definir como un insecto, que realmente produce daños bastante importantes en la zona. Encima hay un tipo de género y especie bastante complicado como es Nacobus, lo cual ya los rendimientos, así haciendo desinfección, seguía teniendo problemas. Primero a nivel suelo se buscó un injerto, con lo cual dio resultado bueno, pero el injerto no era la solución a largo plazo. En realidad porque no es que controla el nemátodo, sino que le peleaba a través de producción de raíces. Acá lo que se buscó es implementar la hidroponía para no hacer la desinfección del suelo, que a largo plazo ya se va a terminar prohibiendo. Y después se usa también, volvemos a lo mismo inicialmente con la lastra o el slab de fibra, que en realidad no conviene seguir usando las variedades sin injertar, porque en realidad es como que uno tenga un auto para ir a 300 km por hora y le ponen asta común. Esto sería algo así definido. Si estás con un auto que va a 300 kilómetros, ponele lo mejor que hay de combustible, y yo creo que ahí es una conjunción entre injerto, una buena copa, que eso se manejan las empresas de semilla, una buena copa con un buen pie, que sería la buena conjunción entre materiales de híbrido con un pie de injerto, y con la fibra termina dando un combo importante en cuanto a la obtención de altos rendimientos, ¿no? Y si tomamos como sustrato la lastra, ¿cómo es el periodo de preparación y el ciclo del cultivo? Acá primero pasa por un periodo de plantín, en el cual se hacen por separado el pie y la copa, porque acá es un injerto. Se lleva un tiempo que, bueno, este año fue bastante cambiante el clima, pero bueno, supongamos que arrancamos en una época normal. Estamos hablando de un plantín a terminación de 45 a 60 días, más te diría 60 días. Se trae del vivero, se trasplanta, de la forma que se puede llegar a ver acá en el invernáculo, y va pasando su ciclo y calculamos más o menos, como dijo el dueño de la finca, esto fue plantado más o menos para junio y calculamos que para octubre ya empiezan a tener las primeras cosechas. Dependemos siempre del clima, ¿no? Si siguen las heladas y demás puede ser que se atrase, pero bueno, la idea de este año a comparación del año pasado, que no teníamos todavía las estructuras armadas, se arrancó más tarde, se arrancó en agosto con cosechas un poco más tardías, pero bueno, un poco el fundamento es arrancar con un suelo prácticamente que no se prepara, que directamente se pone en la lastra, que se tarda un día y ya al otro día, si querés, ya se planta. Esa es la ventaja frente al suelo, que entre que se hace la aplicación, en este caso agrocelón o cualquiera de los que se usan como desinfectantes, hay que esperar por lo menos en invierno casi 20 días y hasta a veces un mes. Entonces, todo ese tiempo lo está ganando el productor plantando acá, ¿no? Zúcaro se refiere al potencial productivo que ofrece este tipo de sistemas. Lo que se habla de precocidad, que es importante remarcarlo, es porque la planta prácticamente en esta situación no pasa por ningún tipo de estrés que sucede en el suelo, más si ese suelo fue desinfectado. ¿Por qué? Porque hay restos del producto que nunca terminan de eliminarse, que generan un atraso en la planta, y además vas a un suelo que vos viene para ser aplicado el desinfectante que hay que usar agua, y a veces el suelo no está en la condición óptima y hay un retraso por parte del plantín que hace que la entrada en producción sea mucho más tardía, y en realidad acá lo que se paga generalmente es la precocidad. Y en cuanto a la ventaja de este cultivo, que lo hemos visto el año pasado, lo que marca, a diferencia del suelo, si tuviéramos que decir algo, es que como uno le pone todos los nutrientes que quiere la planta, es como que es muy raro que uno falle con la nutrición. O sea, en realidad en el suelo es muy factible que haya cantidades, toneladas, por ejemplo, de fósforo, pero a veces no es asimilable por temperatura, por exceso de humedad, por incompatibilidad con otros elementos que están en el suelo en forma excesiva y que no son aprovechables para la planta. Y en realidad, un poco volviendo al tema de la diferencia, es que uno gana en precocidad, donde el precio juega a favor del productor, porque siempre la precocidad se paga más, y además que si uno quiere apurarlo al cultivo, lo puede hacer, porque cambia la nutrición hacia algo más, apuntando más a la maduración, llámese potasio, boro, lo que uno pueda decidir en la fertilización, y hace que eso en este tipo de cultivos se puede lograr. Mientras que en el suelo a veces es muy difícil y muy costoso,
porque si uno quiere elevar una conductividad en un suelo, a veces tiene que erogar mucha cantidad de fertilizantes, cosa que acá es un cambio violento. O sea, en un día uno puede modificar una conductividad eléctrica y llegar a valores de mejorar sabor por un lado, que va correlacionado con la conductividad eléctrica, y también el color, ¿no? Que es lo que uno busca cuando busca madurar un tomate, ¿no? Al no tener la tierra como sustrato productivo y sí un sustrato inerte, como explica Zúcaro, permite una reducción en el uso de herbicidas. Vamos a decir la verdad, la hidroponía cuando empezó estaba mal vista, o sea, se hablaba de que no era algo natural, se habla que no es orgánico lo que se hace, pero bueno, un poco lo que decíamos todos, o sea, en realidad si uno lo analiza fríamente, en realidad está bien, es cierto, porque no es orgánico total, pero un poco lo que plantea el productor, que se hacen menos aplicaciones de insecticidas, de fungicidas, la planta viene más equilibrada, hay menos incidencia de plagas, entonces todo ese contexto lleva no a un cultivo orgánico, pero quizás más manejable, que es un cultivo de suelo, porque en el suelo hay muchas variables que el productor no las puede manejar, que son netas del ambiente. Y ni hablar cuando uno hace una desinfección total del suelo, donde rompe el equilibrio total del suelo. Por eso hoy día se usan muchos microorganismos de suelo, de distintos tipos, ¿no? Pero bueno, en el caso de la hidroponía, como ventaja para cerrar, es que lo bueno que tiene la hidroponía son los calibres que llegan, ¿no? Al final, o sea, son calibres comerciales. Es muy raro que en una hidroponía vos te quedes con calibres chicos, salvo que estemos hablando en Italia, donde se venden cherry o grappole, que son medidas que realmente no les interesa el calibre, pero Argentina es un mercado bastante orientado a tamaños grandes, ¿no? ¿Cuáles son las variedades que tienen implantadas bajo este sistema de producción para obtener no solo rendimiento, sino también una buena comercialización? En realidad hay dos variedades en el mercado en las cuales está esta variedad, la copa selpida, es una variedad que se comporta muy bien para esta época del año, y en invierno hay otra variedad que es de Monsanto, que sería Gígido, y en realidad el productor no cambia porque es una variedad muy adaptada al frío en este caso, y en el caso de la variedad Gígido es muy buena para verano, entonces el productor no va contra estación de las variedades. Si la variedad rinde en invierno, o sea, no es que todo el año va a ser la misma variedad. El productor cambia de acuerdo a la variedad que más le conviene, ¿no? Y lo bueno de este material es de dar muchas flores, o sea que tenés una producción garantizada, por decir así, en cuanto a flores. Y el único problema que tiene esta variedad, que lo estamos contemplando de hacer una mejora en el invernadero, que llegada la época de verano, ya más hacia diciembre, que es las últimas coronas de esta variedad, empieza a tener un problema que en Italia no les gusta, que se llama hombro verde, pero acá en Argentina es anormalidad, por decir así, un defecto que se castiga en el mercado. Entonces estamos tratando de ver si podemos reducir la radiación de manera tal de poder cosechar hasta la última corona. Zúcar cuenta cómo son las dimensiones del invernadero y la productividad comparado con la producción sobre tierra. Estamos hablando de 2.000 metros cuadrados más o menos, que fue la superficie inicial que se hizo en la finca. Fue el primer año de prueba, se colocaron los ventiladores que se observan en los palos. Según él, en cuanto a producción, con los errores que se cometieron y todo, él hablaba de cajones terminados casi un 40% frente a un suelo. Comparativamente con el mismo suelo, sacó casi un 40% más. Y acá la zona está en 120 toneladas por hectárea en un ciclo. Y él dice que sacó casi 160 toneladas. ¿Cuál es la relación costo-beneficio si comparamos tres sistemas de producción? El que está a campo, en invernáculo y con este sistema de lastra como sustrato. Si hubiera financiación, yo creo que es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque si uno considera la cantidad de rendimiento extra que te da y lo llevas a dinero, es una ecuación fácil. Lo que pasa es que el productor hoy no cuenta con moneda constante para ir a invertir, porque en realidad uno está haciendo una inversión a mínimo 3 años. Este es un sistema que en Europa, por ejemplo, al segundo año se saca directamente, no se sigue, pero no porque no se pueda, porque hace una curva la lastra, o la slab, que dice hasta acá rinde bien y después el tercer año ya no es tan bueno. O sea que esta lastra tiene una durabilidad de 3 años. En teoría 3 años, exacto. ¿Por qué? Porque los materiales garantizan 2 años el plástico, que es el que se daña por la radiación. Pero después empezás a tener tantas cantidades de raíces remanentes y un montón de situaciones en lo cual la fibra empieza a cambiar su estructura.
Entonces se consideran 2 años es el punto óptimo. Lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, el productor haciendo 3 años, ya el tercer año casi te diría que es gratis. Entonces es como que estás queriendo diluir tu costo de tu inversión en 3 años. Entonces ya no es lo mismo pagar 300.000 pesos, suponiendo que uno pasa la inversión anual, a pasarla a 200.000, porque ahí baja bastante. Y vuelvo a repetir, está muy cerca, en 200.000 pesos estaría muy cerca del costo que sería trabajar la tierra, poner abono, poner yeso, poner azufre, poner todo lo que significa manejar un cultivo. Estamos muy cercanos, se hablaba más o menos, todos los días cambia, pero más o menos 185.000 pesos, preparar una tierra en esta zona. Entonces, si uno divide 200.000 por año, y estamos muy cerca, y con la diferencial de rendimiento te termina haciendo una ecuación mucho más positiva que el suelo, ¿no? Estamos en más rinde y más precoz. Esas son 2 ventajas importantes, ¿no? Zúcaro explica cómo trabajan a diario para lograr un entorno productivo más sustentable. Acá el tema que nos queda ajustar todavía, y vamos a ser honestos, que uno no es con circuito cerrado, que el agua retorna, se desinfecta y se vuelve a usar. Hay una pérdida, no vamos a decir que no, de agua con fertilizante que va a parar a algún lado. Pero bueno, si uno analiza los pros y los contras, inicialmente no creo que sean tantas las contras que uno tiene. Y ayer con gente del CONICET estuvimos reunidos y estábamos hablando, que le hicimos el planteo, ¿qué pasa en este suelo si yo lo dejo 3 años, 6 años haciendo hidroponía? ¿Qué pasa con ese famoso nemátodo que nos estaba matando? Bueno, va a ser el desafío, que ya lo tenemos en cuenta. Viste que el productor Mauro dijo, voy a poner nylon acá. Bueno, está bien, hacé todo lo que quiera. La idea es sacar muestra todos los años y ver qué está pasando con esos enemigos que eran incontrolables, que posiblemente después de 5 años, si el productor decide volver al suelo, va a volver tranquilo. Va a volver con un suelo mucho más rejuvenecido y no tan castigado como cuando inició la hidroponía. Entonces va a decidir después el productor, de acá a 3 años nos volvemos a ver y discutimos qué hacemos, ¿no? Esa sería un poco la idea de la reunión que tuvimos ayer, decir, bueno, yo quiero ver qué pasa en un suelo descansándolo 3 años, lo mismo que te debe pasar en una pastura o en donde sea, decir, bueno, vamos a hacer pastura por 3 años para descansar el suelo. Bueno, acá es exactamente lo mismo, lo que pasa, la ventaja que es que no dejás de producir, estás produciendo con mejor calidad, ¿no es cierto?, con más cantidad de producción y descansando un suelo que hoy, vamos a decir la verdad, el suelo tiene un costo, ¿no? Tener un suelo bueno.